Damos la bienvenida a la actividad mensual de nefrología. Quisiera presentar a la doctora Luisa Fernanda Cornejo. Actualmente está tratando por el servicio de nefrología. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Doc. Buenos días para todos. Como la doctora lo dijo, mi nombre es Luisa Fernanda Cornejo y vamos a hablar acerca del síndrome de cascanueces y de antemano pues agradecerle a las dos profes, la doctora Ana María y la doctora Carolina, por el acompañamiento para esta revisión. Esta es nuestra agenda académica. Vamos a comenzar con un caso clínico. Posteriormente ya entraremos pues como en el tema, hablando de una introducción, su definición, la epidemiología, la etiología, el diagnóstico, el tratamiento y unas conclusiones. Dentro del caso clínico, entonces, presentamos una paciente femenina, adolescente de 12 años y 8 meses, procedente de la vereda Portezuela y es estudiante de 5º grado. El motivo de consulta fue no para de vomitar. El cuadro clínico de esta paciente comenzó el 3 de abril de este año, consistente en náuseas, asociado a mareos. A los 2 días a esto se le agregaron episodios eméticos en varias oportunidades. Al otro día, dolor en la fosa renal derecha con una intensidad en la escala análoga del dolor de 9-10. Y el 7 de abril, que es el día que finalmente consulta nuestra institución, consulta porque tiene un empeoramiento del dolor que ya venía siendo muy intenso y asociado a esto ya presentaba 2 episodios eméticos, inapetencia y poca conciliación del sueño. Dentro de la revisión por sistemas encontramos algo muy llamativo y es que además de este cuadro que presentaba la paciente, hace 2 años la mamá y la paciente referían que ella de forma muy frecuente presenta dolor en la fosa renal derecha que se asocia siempre a episodios eméticos y en los últimos meses cada 4 a 5 días era pues como constante que presentara ese cuadro. Algo también muy característico, presentaba hematuria ocasional, que era pues como constatada por la madre. En esa consulta específicamente no tenía cambios en la orina, pero sí lo habían referido en episodios previos. Y en el último mes tenía una pérdida objetiva de 5 kilos no intencionada. Otro tipo de síntomas no presentaba fiebre, ni síntomas respiratorios, ni deposiciones diarreicas asociadas a ese cuadro. Dentro de los antecedentes es una paciente con una rinitis alérgica, tenía también un trastorno del espectro autista, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, un trastorno de ansiedad y tenía previamente también un antecedente de una dilatación del tracto urinario P3 que había sido intervenido. Había estado hospitalizada en varias oportunidades, incluso pues en el mes de marzo de este año estuvo hospitalizada por dolor abdominal, que en ese momento pues digamos que salió sin diagnóstico, se enfocó más como un cuadro pues de gastritis y en el año de 2024 estuvo hospitalizada por una pielonefritis aguda izquierda. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, por el antecedente que les dije de la dilatación, a la paciente le habían hecho una pieloplastia izquierda con cistoscopia y colocación de catéter doble J en marzo del 2024 y además adenoidectomía y timpanostomía. Tenía todas las vacunas al día y como antecedentes familiares importantes, el abuelo paterno tenía Parkinson, una tía cáncer de vejiga y cáncer de estómago y el abuelo materno era portador de marcapasos. Estos son los laboratorios que si ven, pues son de años pasados, del 2019 y del 2020, pero esto principalmente para mostrarles que ella ya llevaba mucho tiempo en el que le hacían seguimiento pues por su dilatación en la que encontraban siempre hematuria, era como lo más característico de su cuadro. Y posteriormente, por ejemplo, en estos del 2024 ya vemos que empieza a presentar proteínas en orina. Este fue el de la hospitalización que pues tuvo en este cuadro actual, en el que también vemos proteinuria y hematuria. Y muy importante también que tengan en cuenta esto cuando estemos desarrollando el tema, que también se constató que tenía una hipercalciuria. Estas fueron las imágenes que se le hicieron para este momento. Ya en la hospitalización previa le habían hecho una ecografía de abdomen que había salido normal. Acá nos saltamos un poquito, pero es básicamente para llegar pues ya como a la introducción del tema, y es que el 7 de abril se le hizo una angioresonancia de abdomen en la que reportaron principalmente la vena renal izquierda con disminución del calibre cuando pasaba por el espacio ortomesentérico. Esa distancia la describían de 2.5 milímetros, pero como no tuvieron cortes en el plano sagital, no permitía medir el ángulo aortomesentérico, sin embargo, lo pudieron reconstruir y lo midieron aproximadamente en 22 grados. Otra cosa muy importante es que
describían también un bajo contenido de grasa intraabdominal. Ya después en las conclusiones hablaremos pues en qué terminó como la evolución de esta paciente. Entonces, ya para entrar en materia, para hablar del síndrome de cascanueces, esto es como una breve introducción. El término se vino a utilizar o se describió en 1937, aunque no se acuñó específicamente el término de síndrome de cascanueces, pero Grant describía que la vena renal izquierda, cuando pasaba por ese espacio aortomesentérico, se asemejaba a cuando una nuez la rompen con un cascanueces y tenía pues como ese aspecto así similar. En 1950 ya se describió por primera vez esa compresión de la vena renal izquierda, pero en 1972 fue cuando ya finalmente pues como que se acuñó ese tema de síndrome de cascanueces. La definición, pues es una enfermedad que es rara. Básicamente lo que pasa en un síndrome de cascanueces es que hay una compresión de la vena renal izquierda entre la arteria mesentérica y la aorta. Pueden haber dos tipos, pero ya los vamos a desglosar posteriormente, que son el anterior y el posterior, pero lo más importante del síndrome de cascanueces es que es una compresión sintomática, porque hay otro término que es el fenómeno cascanueces, que puede ser incluso alguna variante anatómica en algún paciente, que hay esa disminución de ese ángulo, pero no genera síntomas. Este es pues como ya un gráfico para explicarles bien cómo es el síndrome de cascanueces. Esto es una anatomía pues normal en la que vemos la aorta, acá la bifurcación para la arteria mesentérica superior y por este espacio pasa la vena renal izquierda y el duodeno. Esto vendría siendo pues un paciente que no tiene ninguna alteración. Pero en el síndrome de cascanueces lo que pasa es que hay una disminución de este ángulo, ya vamos a ver las causas, y por eso se genera esta compresión. Tengan muy en cuenta también lo del duodeno porque es otra condición que se asocia también al síndrome de cascanueces. Como les decía, entonces esa estenosis aislada es el síndrome de cascanueces, pero cuando hay compresión del duodeno se denomina síndrome de Wilkie. Pueden estar juntas o pueden ser pues como entidades aparte por completo, pero entonces ténganlo en cuenta porque en esta paciente pues también se describía estos hallazgos. Dentro de las etiologías, entonces, pueden ser pacientes porque simplemente su anatomía es así o tienen algún tipo de neoplasia en el páncreas, hay linfadenopatías que también pueden generar esa compresión, tumores retroperitoneales, también algunos pacientes con aneurismas, pues todos los pacientes que tengan, por ejemplo, algún tipo de tejido fibrolinfático o si, por ejemplo, la vena renal izquierda por alguna condición está más alta de lo normal o el riñón también tiene una tosis, entonces eso hace que se estire la vena renal y haya compresión. Los pacientes con algún trastorno, por ejemplo, de la columna vertebral, como una lordosis que sea muy pronunciada, esto es muy característico de la reducción de la grasa retroperitoneal y la mesentérica, y en las pacientes embarazadas también puede haber compresión de la vasculatura renal. Como les decía, entonces causas más raras, linfadenopatías o malignidad, la lordosis, el embarazo, a veces la malrotación intestinal y la pérdida rápida de peso, que si recuerdan en nuestra paciente tenía pérdida de peso importante. El síndrome de cascanueces clásicamente se ha asociado a índices de masa corporal bajo, porque como no hay tanta grasa para soportar pues como esa unión o la unión aortomesentérica, va a elevar el intestino y va a disminuir ese ángulo generando esa compresión. Lo otro que les mencionaba era en la tabla de la etiología, la tosis renal, que también se ve muy relacionado con esa pérdida o poca masa, poca grasa intraabdominal. Dentro de la epidemiología, entonces, realmente no es pues como una prevalencia que esté muy estudiada porque tiene una presentación clínica muy variable y a veces no se diagnostica, entonces por eso no hay como un término o algo que le diga a uno, son tantos casos por tantas personas. Pero, pues sí, para mencionarles que es frecuente encontrarlo en la edad pediátrica, sobre todo entre los 10 a los 14 años, y tiene un predominio en las mujeres. Les quise traer esta revisión sistemática, fue publicada en el año 2022 en el Journal of Pediatric Surgery, en el que ellos quisieron evaluar pues cómo eran esas características de los pacientes, cómo hacían el diagnóstico y el tratamiento, y ellos incluyeron acá 47 estudios, de los cuales pues en todos esos estudios se analizaron 423 niños, de los cuales 218 eran varones y 205 eran niñas. ¿Qué encontraron ellos? Como les decía anteriormente en la epidemiología, la edad media fue de 12 años.
Acá, pues sí, como diferente a lo que les mencioné anteriormente, sí hubo un predominio, pero muy leve en los niños. Y como les dije también, la mayoría de los pacientes tenían un índice de masa corporal bajo, o eran delgados o tenían incluso bajo peso. Esto es para hablarle algo de las formas de la enfermedad. Como les decía al principio, pueden haber dos como disposiciones, la anterior o la posterior. La anterior es la más común, que es el gráfico que yo les mostraba. ¿Cuándo se hace el diagnóstico? Cuando ese ángulo es menor de 35 grados. Y el posterior, que es menos común, que se han reportado 19 casos en la literatura, es cuando hay una compresión de la aorta, perdón, de la vena renal entre la aorta y un cuerpo vertebral. Eso es cuando por alguna razón el paciente tiene una disposición de esa vena renal que sea retroaórtica. Tiene una incidencia más baja de 0.8 a 7.1%. Esto era pues como para completar lo que les mencionaba de esa revisión sistemática para pues como llegar a lo que les decía de la clasificación, y es que ellos también encontraron en este estudio que el 95% de los pacientes tenían esa disposición que era anterior. El 3.3% tenían otro tipo pues como la posterior, y para también tenerlo en cuenta, vean que habían casos como más raros. Por ejemplo, lo que mencionábamos ahora, un aneurisma de la aorta también generaba esa compresión. Entonces, pues para tenerlo como ahí presente dentro de las causas. Bueno, cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, pueden ser asintomáticos, pero acuérdense que esto ya no vendría siendo un síndrome de cascanueces, sino un fenómeno. Pero entonces, principalmente, las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en estos pacientes son tres, y son el dolor abdominal o en el flanco izquierdo, la hematuria y la proteinuria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también son pacientes que se presentan con dolor testicular, astenia, fatiga. Algunos pacientes pueden tener hipertensión arterial, hacen nefrolitiasis porque estos pacientes también tienen hipercalciuria y varicocele en el lado izquierdo. Acá como para explicarles cómo se explica esa hematuria o por qué se genera. Cuando tenemos esa vena renal estenosada, hay un aumento de esa presión. Eso nos va a generar una hipertensión venosa. Eso finalmente nos puede llevar incluso a una formación de varices entre la pelvis renal y el ureter, generando microhematuria o ya pues que sea de manera macroscópica. Y también para la parte de la proteinuria, esa hipertensión venosa finalmente nos va a generar una cascada pues como inflamatoria en esa pared del vaso. Y localmente va a haber una liberación de noradrenalina y angiotensina 2, que pues va, digamos, que a haber un aumento de esta cuando se ponen de pie. Entonces es por esto que en estos pacientes hay una proteinuria ortostática. Esto es otra, pues, como consideración, y es que como los pacientes, pues, la vena renal izquierda va a comunicarse con ese plexo lumbar y la vena gonadal izquierda va a generar una dilatación, eso es lo que nos va a generar, por ejemplo, el varicocele. En casos pues ya como muy graves, los pacientes pueden tener un síndrome de congestión pélvica en el que hay dolor o pesadez que es crónica y no es cíclica. Y lo que les decía, entonces los pacientes pueden tener, los pacientes varones, el varicocele. Esta es otra revisión sistemática en la que quisieron evaluar esas características clínicas y qué síntomas eran los más comunes. Esta se hizo en adultos, pero entonces es para mencionarles que los síntomas, digamos que más frecuentes son la hematuria, vean que es un porcentaje pues muy considerable, dolor en el flanco izquierdo o el abdomen, porque si recuerdan nuestra paciente tenía dolor en la fosa renal derecha, dolor pélvico y el varicocele. Si se dan cuenta, acá no mencionan la proteinuria. Sin embargo, en la revisión sistemática que les traje al principio cuando hablamos de la epidemiología, vean que acá tienen la proteinuria como la primera manifestación, la hematuria también y el dolor abdominal. Entonces, esto es para dejarme claro que son los principales síntomas, pero vean que incluso acá también encontraron calciuria hasta en un 4% de los pacientes. Cuando hablamos entonces del diagnóstico, lo vamos a confirmar a través de imágenes. Realmente basarse solo en imágenes es muy difícil, entonces uno se tiene que llenar de criterios con los signos y los síntomas clínicos. La primera imagen o ayuda diagnóstica, sin dejar de lado que a los pacientes se les debe tomar obviamente el uroanálisis para que constatemos que tienen hematuria y proteinuria. La primera imagen viene siendo una ecografía Doppler. Tiene una especificidad hasta del 100%, y pues digamos que las desventajas es que puede variar
con la posición del paciente, si está acostado, si está sentado. Lo que nos va a permitir es medir ese ángulo aortomesentérico y la distancia, incluso a veces medir el flujo para mirar cómo está esa estenosis. En algunos casos puede ser normal, entonces puede ser necesario enviar otro tipo de imagen como un TAC o una resonancia. Cuando vamos a diagnosticar un síndrome de cascanueces, entonces se mide la relación de ese diámetro anteroposterior en la parte que está distendida y en la otra que está estenosada, y si da superior de 4 es diagnóstico, aunque esto pues lo reporta el radiólogo, pero de todas maneras es importante tenerlo en cuenta. O la relación de esa velocidad máxima entre la parte que está estenosada y distendida mayor de 4.2. Sin embargo, acá se lo señalé, y es que depender de un solo criterio, pues realmente es difícil, a veces ni siquiera se hace el diagnóstico así, entonces puede ser necesario otro tipo pues como de ayuda diagnóstica. La tomografía es muy útil porque nos va pues obviamente a permitir ver cómo ese trayecto que está estenótico, y en los pacientes varones nos permite mirar también si hay varicocele. ¿Cuál es la ventaja? Y es que también recuerden que existe el síndrome de Wilkie, pueden estar asociados, que también nos lo ayuda a diferenciar pues como una tomografía diferente a la ecografía, que pues sería más difícil eh, constatar. Y el signo patognomónico que se describe en la tomografía es el signo de pico o un aspecto en gancho, que ya se los voy a mostrar en esta imagen. La imagen de aquí de arriba a la izquierda es un paciente que pues tiene ese ángulo aortomesentérico normal. El signo del pico se define acá, como lo vemos en esta imagen, como esta estrechez que se ve acá específicamente. Entonces, ese es como un signo que es patognomónico y nos puede orientar mucho al diagnóstico. La resonancia magnética también es muy útil porque nos puede permitir ver los signos que les decía anteriormente, pero sí puede ser, digamos que menos sensible en los pacientes en los que tengamos estenosis duodenal o el síndrome de Wilkie. Otra ayuda diagnóstica es la flebografía, pero realmente esto ya son para los pacientes que van a requerir algún tipo de intervención pues por radiología. Lo que se mide acá también es el gradiente de flujo, que es de 0 a 1 milímetros de mercurio. Lo normal, si está por encima de 3, puede indicar que es pues para hacer diagnóstico de síndrome de cascanueces. Sin embargo, hay algunos pacientes que para algunas condiciones pueden tener este gradiente mayor de 3 y no significa que tengan este síndrome. Básicamente, esto solamente para mencionarles que el diagnóstico finalmente se va a hacer llenándose de criterios pues clínicos y pues también ayudarse de las imágenes. El tratamiento realmente en pediatría, y si la sintomatología es leve, es conservador. Y lo que se hace en los pacientes menores de 18 años es vigilarlos por 24 meses. O sea, es muy escasa la vez en las que necesitemos una intervención que sea quirúrgica. Como les decía, el manejo conservador es el que se prefiere en los menores de 18 años, porque a medida que van creciendo pueden resolver esos síntomas y todo ese cuadro. Si se hace, pues el seguimiento es aproximadamente con un promedio de 26 meses y se basa en aumento del peso, porque como les mencionaba en las diapositivas anteriores, cuando tenemos un aumento de ese tejido adiposo, pues va a haber un aumento de ese ángulo y ya no va a haber compresión de la vena renal. Incluso solamente con esta medida se describe una mejoría hasta en el 30% de los pacientes. Y otra cosa a tener en cuenta es que cuando, pues digamos que la naturaleza es muy sabia, pero cuando hay esa compresión, de alguna manera se van a generar colaterales venosas, y eso también ayuda a disminuir esa hipertensión que se genera. Entonces, esto pues aunado a lo que les dije anteriormente, presenta una mejoría hasta en el 75% de los pacientes cuando lo seguimos a 24 meses. Y hay que tener otra cosa en cuenta, y es que hay terapia médica que le podemos dar a los pacientes, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, principalmente para mejorar la proteinuria, y la aspirina la describen para mejorar la perfusión renal. Sin embargo, pues ya les voy a ahondar eso más adelante. Otro tipo de recomendaciones, pues como adicionales, es decirle a los pacientes que deben evitar pues cualquier tipo de actividad deportiva que ya sea pues como potencialmente relacionada con los síntomas, y en los casos en los que tengamos pues como una escoliosis y por ejemplo el síndrome sea posterior o eso nos genere una compresión, también ayudarnos pues como esta parte para hacer un manejo integral.
Estos pacientes pueden tener hipertensión, como les mencionaba. Entonces, puede ser porque hay un estrechamiento de una o ambas arterias renales. Esto tiene mucho, pues, como relación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y los medicamentos de elección van a ser los IECA o los ARA2. Se prefieren los IECA porque acuérdense que eso ayuda mucho con la proteinuria, que es una parte muy importante de la fisiopatología en este síndrome. Pero recordar que cuando hay una estenosis bilateral, pues ya están completamente contraindicados. Cuando hablamos de manejo quirúrgico, realmente esto se va a seleccionar pues como en casos en los que hay síntomas muy graves o incapacitantes. O por ejemplo, un paciente que tiene una hematuria tan importante que le genera una anemia, o si después de 24 meses de ese tratamiento conservador el paciente definitivamente no tuvo ninguna mejoría. De parte pues como de abordaje quirúrgico, existen varios, pero el preferido es la transposición de la vena renal, perdón que acá me quedó vena cava, y, o con o sin autoinjerto renal. Lo que se va a hacer es que se extirpa como esa parte que está estenosada y se reimplanta distalmente para mejorar pues esa estenosis que se genera. Puede tener algunas complicaciones como trombosis, puede haber restenosis, hematoma retroperitoneal, el hileo paralítico, pero realmente es una técnica que tiene buenos resultados a largo plazo. Otra de las pues como medidas quirúrgicas es una colocación de un stent, pero realmente este abordaje en la población pediátrica no es muy recomendada porque puede haber migración de ese stent, sobre todo pues porque los pacientes están creciendo. Esta es una tabla para mostrarles entonces todas las técnicas que hay. La transposición de la vena renal izquierda tiene una tasa de éxito hasta del 80%. En algunos pacientes pueden requerir reintervención y el porcentaje de complicaciones es bajo. El autotrasplante renal, que lo que se hace es cambiar el riñón de posición para aliviar esa estenosis, es el tratamiento definitivo, tiene pues una recurrencia muy rara, pero puede tener mayores riesgos quirúrgicos. El stent endovascular tiene una tasa de éxito del 85%, pero como les decía, hay un porcentaje en el que puede haber migración de ese stent y son pacientes que deben permanecer con anticoagulación y tienen también riesgo de restenosis o de hacer trombosis por tener el stent. Y este pues que es ya como lo último que se está haciendo, que son los stents extravasculares, pero impresos pues como en 3D. Esto viene pues como implementándose últimamente. Esto es pues como una imagen para mostrarles cómo es lo que se hace. Son hechos de un material que se llama PIC, que es un polímero. Pues realmente digamos que es una alternativa muy buena, pero falta estudios a largo plazo, cuáles pueden ser como esas complicaciones que tengan, porque realmente son dispositivos que van a estar de manera extravascular. Ventaja, pues que se puede hacer digamos que por la laparoscopia. Pero hoy en día pues faltan estudios para recomendarlo pues finalmente sobre un stent que sea endovascular. Esto es ya como para resumir todo lo que les venía mencionando, les quise traer este consenso Delphi. Este se publicó este año y se reunieron 20 expertos, hicieron 3 rondas pues como para cada pregunta, fueron 37 preguntas, llegaron pues como a un acuerdo en 28, pero se las traje acá resumidas. Entonces esto se hizo entre septiembre del 2023 a junio del 2024, como les decía, se evaluaron 37 afirmaciones y se basaron en cómo se hacía el diagnóstico, el manejo y el seguimiento de estos pacientes. Lo definieron pues como un consenso cuando más del 70% estaban en acuerdo o en desacuerdo. Estos fueron pues como los profesionales que estuvieron incluidos en este consenso, 17 eran expertos en cirugía vascular, 2 radiólogos intervencionistas y un experto en medicina interna, nefrología. Pues si ven, realmente no es como muy enfocado a pediatría, pero pues son consideraciones que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos entonces del diagnóstico, ellos decían, pues llegaron a un consenso en el que había que utilizar imágenes combinadas, o sea, utilice la ecografía más otra imagen como una TAC o una resonancia, pero realmente, como yo les decía anteriormente, que ese ángulo es menor de 35, no acordaron pues como un umbral en específico. No llegaron a un acuerdo de un gol estándar específico para el síndrome de cascanueces y, como les mencionaba anteriormente, a veces la ecografía Doppler puede no ser la única imagen que se utiliza en estos pacientes. En el tratamiento,
principalmente conservador, especialmente en pacientes que tenían bajo peso. Y en la parte quirúrgica, como les dije también anteriormente, la literatura dice que la primera opción quirúrgica es esa transposición de la vena renal izquierda. Ellos no hicieron, pues como que no hubo un consenso en el uso de aspirina ni del autotrasplante renal por todos los riesgos que genera. Y en la parte del manejo endovascular, pues realmente no se recomienda como el tratamiento primario, por lo que les decía el riesgo de que haya una migración del stent. Este es un algoritmo que ellos incluyeron pues en su consenso, entonces se los voy a mostrar acá. ¿Qué es lo principal? Pensar ese paciente que tiene síntomas que puedan ser como consistentes con el síndrome de cascanueces. Entonces vaya y mire, tiene dolor abdominal y hematuria. Si está ausente, pues es poco probable. Pero si ese paciente los presenta, entonces vaya y mire si le va a tomar imágenes, que como les dije, no llegaron a un acuerdo pues de que hubiera un gol estándar para hacer el diagnóstico. Sin embargo, ellos recomiendan tome 2 imágenes, como por ejemplo la ecografía más una tomografía o la resonancia. En caso de que sea negativo, definitivamente se descarta el síndrome. Y si es positivo, ellos recomiendan incluso ir a hacer una venografía o flebografía, como les decía anteriormente. Y si es positivo, entonces vamos a hacer el tratamiento, principalmente conservador. Los pacientes que tienen un índice de masa corporal por debajo de 18.5, siempre pues como a mandarlos a que ganen peso. En caso de que sea pues exitoso, hacer seguimiento. Si no, en estos pacientes, y además pues con todo lo que mencionábamos de los síntomas, que sean pues ya como muy persistentes y no hayan mejorado con este manejo conservador, lo que se puede hacer es el manejo quirúrgico, como les dije, la transposición de la vena renal izquierda o incluso de la vena gonadal también es otra de las alternativas. En estos pacientes, pues no se llegó a un consenso si a cirugía abierta o laparoscópica, siempre quedan pues como anticoagulados después de la intervención y el seguimiento se debe hacer 6 semanas después del procedimiento con una ecografía, luego se hace de manera anual y no llegaron pues como finalmente a un consenso de cada cuánto o por cuánto tiempo se tenía que hacer el seguimiento. Finalmente a la paciente pues no les mostré el reporte o la conclusión de la imagen que se le hizo en esa hospitalización, pero el radiólogo sí describió el síndrome de cascanueces, porque acuérdense que el ángulo estaba en 22 grados, y también un síndrome de Wilkie asociado, que eso predisponía mucho a la paciente a esos episodios eméticos que presentaba pues con mucha frecuencia. Por la hipercalciuria fue una paciente que también salió con hidroclorotiazida y en ella la conducta que se tomó fue mandarla a ganar peso, o sea, un seguimiento, un manejo conservador y hacer seguimiento por consulta externa. Ya entonces, dentro de las conclusiones, realmente el síndrome de cascanueces, pues uno no puede decir que tenga una prevalencia baja, sino que realmente es una patología que puede no diagnosticarse por lo que mencionábamos de los síntomas, o que a veces no es como lo que uno piensa de primero. Tener muy en cuenta, y esto es pues como la idea principal, que los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal, la hematuria y la proteinuria. Siempre tengan en cuenta que no es suficiente con una imagen, sino también llenarse de criterios con síntomas, y que en pediatría realmente el manejo que se prefiere es el manejo conservador y observarlos durante 24 meses con el aumento del peso. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas, dudas, quedo atenta. Lisa, muchísimas gracias por tu presentación. Definitivamente muy bien documentada. Te agradezco que hayas compartido con nosotros ese último consenso Delphi que está muy actualizado. A mí me queda una duda en el algoritmo final que tú mostraste, y es que ellos, según lo que cuentas, hacen la recomendación de que para hacer el diagnóstico se debería hacer confirmación con un procedimiento invasivo. Pero te quería preguntar si en alguna parte ellos pues como que mencionan que sea 100% requerido para hacer el diagnóstico, o simplemente se puede considerar solo en aquellos pacientes en los cuales uno tenga muchas dudas, porque obviamente estamos hablando de un procedimiento que es hacer prácticamente es como un cateterismo, poner medio de contraste, en fin, tener, digamos, una logística pues mucho más compleja, un radiólogo intervencionista, etcétera.
para poder llegar al diagnóstico, ¿cierto? Nosotros en la práctica clínica realmente hacemos diagnóstico solamente con una de las imágenes confirmatorias, pues que es el TAC o la resonancia. Entonces quería preguntarte al respecto si ellos hacen alguna mención en relación a si esto es absolutamente necesario, porque me queda la duda si el paciente tiene síntomas y tenemos dos imágenes que así lo sugieren, pues me queda la duda de por qué hacen tan necesario, pues como ponen tan necesario tener que hacer una venografía. Doc, no, realmente es como ya en el paciente en el que tú de pronto tienes una duda como diagnóstica. Si, por ejemplo, no sé, alguna de las imágenes que hiciste de manera inicial, que sea no invasiva como la ecografía, una tomografía o resonancia, no te haya llegado a una conclusión. Pero no es como que sea un paso específico para hacer el diagnóstico, no. O sea, yo sé que acá en el algoritmo queda la idea como que si es positivo, entonces igual lo debe hacer, pero no, realmente no. Perfecto. Sí, porque realmente a esta paciente en mención se le hizo el diagnóstico con resonancia. Sí. Muy importante, muy valioso lo que tú mencionas, que la tomografía también pues es igual de útil porque muchos servicios no tienen resonador. Entonces es importante que quede el mensaje que una tomografía con contraste endovenoso y obviamente poniéndole la anotación al radiólogo de qué es lo que queremos ver, porque si nosotros solamente pedimos una tomografía de abdomen con contraste endovenoso y no le especificamos que necesitamos que nos mida el ángulo, pues obviamente no lo va a hacer y probablemente van a pasar muchos casos, ¿cierto? A esta paciente pues obviamente se le decidió dar manejo médico, se consultó con cirugía, me preocupa un poco, no sé qué tan fácil vaya a ser la recuperación nutricional de una paciente que tiene vómito a repetición, por lo que además también tiene compresión del duodeno, pero bueno, la evidencia es clara en decir que uno debe intentar, según lo que tú mostraste, darle manejo médico, excepto que vea uno una falla terapéutica, darle un tiempo, pues un tiempo racional de seguimiento para poder tomar decisiones con respecto a un procedimiento invasivo. Muchísimas gracias, Luisi. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? No veo por ahí ninguna manito levantada. No sé si tú ves alguna. Gracias, Doc. Sí, la doctora Ana María tiene la mano levantada. Gracias. Adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, Luisita, muy completa la presentación. Me gustó mucho que lo documentaras como con bibliografía nutritiva. Me parece un diagnóstico que no es tan fácil, por lo que tú decías, es unas manifestaciones clínicas supremamente variables y en el contexto de nuestra paciente que adicionalmente tiene manifestaciones psiquiátricas que la hacen vomitar y que se relacionan mucho, fue muy difícil, a veces no era tan fácil. Y tú viste que tenía un montón de uroanálisis que uno anormal, uno normal, uno anormal, uno normal. Entonces tampoco era, o sea, si uno lo mira del libro puede ser muy típico, pero en la práctica a veces no es tan fácil. Entonces la manifestación, lo que estábamos hablando, es demasiado variable y eso puede hacernos traslapar y confundir un poco, pero que sea un desafío y que siempre por lo menos lo tengamos como en la mente como una posibilidad diagnóstica. El impacto psicológico de estos pacientes es muy grande porque realmente limita su calidad de vida. Entonces, enfatizar mucho en lo que se va a hacer inmediatamente, pero a largo plazo también hacerle un seguimiento a estos pacientes y mirar y documentar que realmente se mejoren y se alivien. Las complicaciones crónicas de trombosis no son tan frecuentes, pero cuando pasan hay que decirles a los pacientes qué puede pasar. Entonces, si deja de orinar, si empiezan a aparecer las varices, si la hematuria ya se torna persistente, es un signo de peligro. Entonces, hay que siempre darle los signos de alarma para que ellos estén muy atentos. Yo creo que esto muy completa la exposición. Me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Sí, realmente, pues como la idea también fue traer este caso porque pues uno no diagnostica lo que no conoce, entonces siempre tenerlo pues como en el radar porque vean que los síntomas son muy típicos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo creo que podemos dar por terminada la charla. Muchas gracias a todos por conectarse y el próximo mes les estaremos enviando el link para la otra charla. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias. Gracias.